Ok, vamos a dar inicio a la clase de hoy. El tema es pruebas dinámicas de caja blanca. Vamos a ver varias técnicas que se pueden utilizar para diseñar pruebas de caja blanca, entre ellas las pruebas de sentencia, de decisión, de condición, la de múltiples condiciones y la prueba de camino, que es como en la que más nos vamos a enfocar. Recordemos que la principal diferencia que tienen las pruebas de caja blanca con respecto a las pruebas de caja negra es que las pruebas de caja blanca se basan en la estructura interna del sistema, en el código. A partir de ahí yo puedo determinar cuál es el nivel de cobertura del flujo de control, cuál es el nivel de cobertura del flujo de datos y cuál es el nivel de cobertura de las interfaces, de las clases y de los flujos de llamadas. Recordemos que teníamos 5 niveles de pruebas. Las pruebas unitarias, las de integración, de sistema, de aceptación y las pruebas de mantenimiento. Las pruebas de caja negra eran pruebas de sistema funcionales. Las pruebas de caja blanca son pruebas unitarias, ¿verdad? Porque yo tengo acceso al código. Y recordemos que también las pruebas de integración podían ser de dos tipos. Podían ser de caja negra o podían ser de caja blanca, dependiendo del enfoque que usara para definir las pruebas. Teníamos dos tipos de pruebas, estáticas y dinámicas. Vimos un poco de cómo podemos hacer pruebas estáticas y nos hemos enfocado en ver las pruebas dinámicas. Hoy entonces nos vamos a enfocar en las pruebas de caja blanca. Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de pruebas. Nos vamos a enfocar entonces, o vamos a iniciar con lo que son las pruebas de sentencias. Dice que un conjunto de pruebas satisface el criterio de cobertura de sentencias si todas las sentencias del programa son ejecutadas al menos una vez. O sea que lo que me interesa en ese momento es que yo tengo un código y necesito que cada una de, cuando hablamos de sentencias, podríamos utilizar como similitud la línea, que cada línea del programa se ejecute al menos una vez. No necesariamente tiene que ser con una única prueba, puede ser que necesite varias pruebas para lograr eso, pero sí que con ese conjunto de pruebas yo logre ejecutar todas las líneas de ese programa. Tenemos el siguiente código en el que se determina si un año es bisiesto o no. Vean que tiene 6 líneas de ese código. Al lado derecho tengo, que más adelante vamos a ver cómo se dibuja, un diagrama de flujo de control en donde están representadas cada una de esas líneas. Vean que en la línea 1 está la declaración del programa, en la línea 2 la asignación, en la línea 3 tengo una decisión que está formada por dos condiciones. Si la decisión es verdadera, entonces ingresa a 4 y si no, va a la línea 5. De la línea 4 también va a la línea 5 y finaliza en la línea 6. ¿Verdad? Entonces ahí está el grafo. Si vemos este gráfico, de igual forma el código, yo necesitaría un caso de prueba. Podría ser A igual 2008, en el que vean que es un año bisiesto porque pasa por la línea 4, quiere decir que B se hace true.
y el algoritmo va a retornar verdadero, ¿verdad? Que es un año bisiesto. Y con este caso de prueba, nosotros logramos ejecutar todas las líneas que tiene ese algoritmo, ¿verdad? Entonces, con un único caso de prueba, yo logré que se ejecutaran todas las líneas del programa. Eso no va a ser posible siempre, que con un único caso de prueba alcancemos la cobertura de sentencias, pero para este caso particular, vean que sí lo logramos. Un único caso de prueba en donde con un año bisiesto yo logro ejecutar todas las líneas, visitar todos los nodos, ¿verdad? En el grafo de ese programa. Eso es a lo que denominamos cobertura de sentencias, que se ejecuten todas las líneas. ¿Sí queda claro lo de qué es entonces las pruebas de sentencias? ¿O hay alguna pregunta? O sea, es como lograr ejecutar todas las líneas. Sí, puede ser que necesite más de un caso de prueba para lograr eso, pero lo que buscamos es el mínimo número de casos de prueba para ejecutar todas las líneas. Que Profe, todas una las líneas, pregunta. ¿verdad? Sí. Perdón. El hecho de cambiar como, digamos, ok, logra ejecutar todas las líneas, pero el orden en que las ejecute no llegaría quizás en algún momento a afectar. O no, no importa, mientras se ejecute todo. No, no importa mientras se ejecute todo. Lo que pasa es que el orden no afecta porque recuerde que al final lo que estamos buscando es obtener un resultado, ¿verdad? Entonces un caso de prueba es, en este caso de prueba es ingreso un año 2008 y el programa debería devolverme verdadero. Si ingreso el año 2009, el programa debería devolverme falso. Entonces, al final recuerden que el proceso siempre es, tengo una entrada, hay un proceso y tengo una salida. Entonces, lo que sí buscamos en este caso particular de las pruebas de sentencias, ¿verdad? Es determinar el menor número de casos de prueba para que se logren ejecutar todas las sentencias del algoritmo. No sé si me explico, Anton. Sí, creo que sí, ahí lo entiendo. Profe, digamos, o sea, si el programa tuviera un else, habría que hacer dos casos de prueba. Necesitaría dos casos de prueba si tuvieron eso, correcto. Ok. Ok, entonces vamos a ver ahora la prueba de decisiones. Bueno, nosotros tenemos claro que es una decisión, ¿verdad? Es un punto en el que el código se produce una ramificación o bifurcación, ¿verdad? Hay un proceso que me dice haga esto o haga esto otro. Las decisiones las podemos encontrar, por ejemplo, en las condiciones de los ciclos, en las condiciones de los case, en las condiciones de los if, etc. Las decisiones pueden ser expresiones booleanas simples, como por ejemplo A es mayor que B, o pueden ser expresiones complejas que están separadas por un AND o un OR, ¿verdad? En este caso tendríamos una decisión que está formada por tres condiciones, ¿verdad? A mayor que B, o X más Y igual a menos 1 y D diferente de true. Entonces ahí tengo una decisión, pero con tres condiciones. Dice que un caso de prueba satisface el criterio de cobertura de decisión si todas las decisiones del programa son ejecutadas por true y por false al menos una vez. La prueba de decisión tiene una propiedad y es que dice que la cobertura de decisión es más fuerte que la cobertura de sentencias. O sea que si quisiéramos ser más estrictos en la exigencia de los casos de prueba, sería mejor utilizar una prueba de decisión que una prueba de sentencia, porque logra una mayor cobertura de las pruebas. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo que dice es que si un caso de prueba satisface la cobertura de decisión,
entonces también satisface la cobertura de sentencias. Quiere decir que el caso de prueba o los casos de prueba de cobertura de sentencia deberían estar incluidos en los casos de prueba de la cobertura de decisión. Utilizando el mismo programa del si el año es bisiesto, ¿por qué no se quiere borrar esta cosa? Vámonos. En este caso particular, vean que tenemos una única decisión que está en la línea 3. Lo que dice la cobertura de decisión es que tengo que evaluar esta decisión como verdadera y como falsa. Si recuerdan, en el diagrama anterior, vean que con las pruebas de sentencia, yo dejaba esta flecha sin recorrer, porque lo que me interesaban era que todos los nodos fueran visitados, que se ejecutaran todas las sentencias del programa. Aquí lo que me interesa es que todas las líneas del programa sean ejecutadas, todas las flechas, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos cubrir este otro camino, ¿verdad? Porque dice que necesitamos evaluar la decisión 3 como verdadera y evaluarla también como falsa. En este caso, necesitaría 2 casos de prueba. Cuando el año es bisiesto y cuando el año no es bisiesto. Para poder seguir este otro camino. Entonces, de nuevo, lo que nos interesa es que tengo una decisión, está en la línea 3, me interesa evaluarlo como verdadero y también me interesa evaluarlo como falso. ¿Se entiende la diferencia entre cobertura de sentencias y cobertura de decisión? Pero puedo volver a repetirla. Perdón. Ok, voy de nuevo. Recordemos que en la cobertura de sentencias, lo que me interesaba era visitar los nodos. Vamos a ver, es que esta cosa. ¿Por qué no me está funcionando? ¿Right?
Ay, vamos a ver, chiquillos, es que la tableta hasta de escribir no les está como loca. No me deja borrar. Ay, no sé qué le pasa. Lo que está intentando es como dibujar en la diapositiva. Sí, pero es que yo tengo una maquinilla especial que me permite hacer eso, pero se volvió como loca, como que no se está quietita. Vamos a ver si ya. Ay, mm, ¿qué se me hicieron las cosas que tenía abiertas? Eh, ay, no, esta cosa creo que no me quiere funcionar hoy. Como que escribí sí me deja, pero está como pegada, como loca. Eh, entonces recordemos que en el caso de prueba de cobertura de sentencias, lo que hacíamos era con 2008 seguir este camino. Aquí así. Pero dejamos esta flecha, es que lo que quería era poner como otro color, sin visitar. Recordemos
que en este camino evalúo como verdadero y en este camino evalúo como falso. Entonces, este nodo que es una decisión, con el caso de prueba del año 2008, solo estoy evaluando el lado verdadero. Me hace falta evaluar el lado falso, o sea, cuando un año no es bisiesto, que no entra a este if, a la línea 4. Ese sería el segundo caso de prueba en el que voy a hacer este otro camino. Entonces, con el caso de prueba 2008, estoy evaluando cuando la decisión es verdadera. Con el caso de prueba 2010, estoy evaluando cuando la decisión es falsa. Profe, Sí. ¿y qué es lo, o sea, qué se busca al evaluar o al avanzar por todos los caminos? Es decir, o sea, ok, es una prueba, pero al final, ¿qué estoy probando? La prueba número 1 es cuando un año es bisiesto y la prueba número 2 cuando un año es no bisiesto. Entonces quiere decir, con el caso prueba número 1 debería devolverme true, con el caso de prueba número 2 debería devolverme false. Sí, el resultado final sería entonces. Ok, ok. Profe, o sea, aquí se prueba todos los caminos posibles y lo que dijo anteriormente, solo pruebo que se ejecuten todos los nodos. Correcto. Ok. La prueba de sentencias está enfocada en los nodos y la prueba de decisiones está enfocada en las líneas. Ok, ok. No siempre vamos a dibujar este grafo, pero sí lo que tenemos que verificar es que la decisión esté evaluándose como verdadera, como falso. Eso es fácil de darse cuenta. Más adelante cuando practiquemos van a ver que en realidad no es tan complejo saber que la decisión está siendo evaluada como true o como false. La tercera técnica es la prueba de condición. Así que las pruebas de condición se consideran las condiciones atómicas. Ahora vamos a ver a qué se refiere con condiciones atómicas. Un caso de prueba satisface el criterio de cobertura de condición si cada condición atómica de cada decisión es ejecutada por verdadera y por falso, al menos una vez. No es lo mismo que todas las combinaciones, eso es importante tenerlo en cuenta. Y la cobertura de condición no necesariamente es más fuerte que la cobertura de decisión. Entonces hay que saber cuál quiero aplicar y por qué. Ya vimos que una decisión puede estar compuesta por una o por más condiciones, ¿verdad? Yo puedo tener una decisión donde lo que evalúo es un if X, ¿verdad? Si eso es verdadero o es falso, eso sería una condición atómica. Puedo tener un D y un F. Aquí hay dos condiciones atómicas. D sería una condición y F sería otra condición. Recordemos que para darnos cuenta que hay una condición, lo que tengo es un OR o un AND. Entonces, aquí tengo A sería una condición, B sería otra condición y C igual D sería otra condición. Tengo tres condiciones. En esta otra decisión tengo A mayor que B, sería una condición, X más Y igual a menos 1, sería otra condición, y D diferente de true también sería otra condición. Entonces recordemos que cada uno de estos cuatro ejemplos son decisiones, pero que las decisiones están formadas por condiciones. Entonces, lo que me dice la cobertura de condiciones es que tengo que evaluar cada condición como verdadero o como falso. Entonces,
Si vemos D y F, entonces tengo que evaluar D como verdadero y D como falso. Y tengo que evaluar F como verdadero y F como falso. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para cada condición debo evaluar como verdadero y como falso. Para poder borrar. En este algoritmo, lo que hago es buscar en una lista de enteros un valor. El algoritmo lo que recibe es la lista de enteros, el tamaño de la lista y el valor que voy a buscar. ¿Cuántas decisiones tengo en ese programa? Hay 2, tal vez. 2 decisiones, el while y el if. ¿Cuántas condiciones tengo en ese programa? 3. 3 condiciones. El if solamente tiene una condición, pero el while tiene 2 condiciones. Ok. Lo que dice la teoría es que para lograr cobertura de condición, tengo que evaluar esta condición como verdadera y esta condición como falsa. Y esta condición también como verdadera y como falsa. Entonces, ¿cuántos casos de prueba necesito para lograr una cobertura de condición? Vean que el programa tiene 3 entradas. Entonces vamos a definir el caso de prueba número 1. La primera entrada es una lista de números. Digamos que tengo 1, 2 y 3. El segundo es el tamaño, que en este caso le diríamos que el tamaño de la lista es de 3 y el valor que vamos a buscar. Le podemos decir que vamos a buscar el valor 2. Si ejecutamos este programa con este caso de prueba, vean que lo que va a hacer es, bueno, inicializa el index en 0, found está en false, index es 0 y size es 3, menos 1 sería 2, ¿verdad? 0 es menor que 2, ¿sí? Entonces lo evalúo como verdadero y esto al ser una negación, entonces ingresa porque lo convierte en true. La lista en la posición 0 es igual al valor que estoy buscando. No, ¿verdad? Porque en la posición 0 está el 1 y el valor que estoy buscando es el 2. Entonces, incremento el índice, vuelvo al while. Índice ahora vale 1. 1 es menor que 2, ¿sí? Found sigue siendo
falsos lo convierte en verdadero. La lista en la posición 1 es igual al valor. Estoy en la posición 1, que sería 2. 2 es igual a 2, ¿sí? Found se hace true. Incremento el índice, llego al while. 2 es menor que 2. Cero, 1. Ahí tenía. Pero ahora el found es verdadero. Esto lo convierte en falso y entonces sale del while. El if, yo sí lo evalué como verdadero y como falso, ¿verdad? Y found también lo evalué como verdadero y como falso, porque salí por este, ¿verdad? Porque este, al ser true, esto sale del ciclo. Pero me falta evaluar este como falso. En todos los casos lo he evaluado como verdadero. Entonces, necesito un segundo caso de prueba para lograr la cobertura de condición, porque este no lo hemos evaluado. Entonces, el segundo caso de prueba, podemos utilizar igual 1, 2, 3, pero ahora vamos a buscar el valor 5. Quiere decir que ahora esto sí se va a convertir en falso. Entonces, el while no va a salir por el found, sino que va a salir por el tamaño del arreglo, ¿verdad? Al no encontrarlo, llegué en el índice hasta 3. 3 es menor que 2. No, entonces salgo y retorno falso. Entonces vean que ya con este segundo caso de prueba logré evaluar esta condición como verdadera y como falso. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Después de revisar eso, nos dice que, o nos hacemos la pregunta si las pruebas de condición son suficientemente buenas. Bueno, imaginemos que tenemos el siguiente fragmento de código donde tengo un if de A y B. La cobertura de condición dice que cada condición atómica debe ser probada en ambos sentidos, verdadero y falso. Yo podría, por ejemplo, hacer una combinación en esta decisión de evaluar A como falsa y B como verdadera. Y luego podría evaluar A como verdadera y B como falsa. Si vemos esta combinación, en ambos casos, la decisión la estoy evaluando como falso, porque tengo un AND. Entonces, falso y verdadero, falso, verdadero y falso, falso. Logramos alcanzar entonces con esos dos casos de prueba la cobertura de decisión. No necesariamente, ¿verdad? Porque la cobertura de decisión dice que tengo que evaluar la decisión
como verdadero y como falso. ¿Estoy alcanzando la cobertura de condición? Sí, porque la cobertura de condición dice evalúe cada condición como verdadero y como falso. Eso lo estoy alcanzando. Pero la cobertura de decisión no, porque las dos salidas me dan falso. Tengo una cobertura, para lograr, perdón, una cobertura de decisión, yo necesitaría agregar un caso de prueba más, en donde A y B, los dos sean verdaderos para que la decisión sea verdadera. Pude haber usado otras combinaciones, por ejemplo, yo pude haber evaluado falso y falso y verdadero, y ahí lo hubiera alcanzado. Pero aquí lo que pasa es que como queda a criterio del diseñador de las pruebas la elección de esos casos de prueba, puede ser que esa persona escoja estos casos de prueba y eso lo que me dice es que no alcanzaría entonces en ese caso la cobertura de decisión, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando escojo los casos de prueba. Según yo estoy borrando todo esto, pero no lo borré. Todo. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios para practicar. Tenemos el siguiente fragmento de código. Dice que tengo un print A, luego pregunta que si A es menor que B, imprime B, si, luego imprime C, y luego tengo un if B menor que 2, si eso se cumple, imprime D, y si no, entonces el if finaliza y luego imprime E. ¿Cuántos casos de prueba necesito para lograr una cobertura de sentencia? Aquí hay que tomar en cuenta que los valores de A y B son arbitrarios y son independientes. Entonces, ¿cuántos casos de prueba necesito para lograr cobertura de sentencia? Cuatro. Seguro. Recuerde que aquí lo que nos Son interesa dos. era, ¿qué decía la cobertura de No, sentencia? con uno. Con un caso de prueba, ¿verdad? Porque lo que me Sí, que sea interesa es mayor a uno y ejecutar a dos. todas las sentencias. Entonces, el caso de prueba sería A puede ser 0 y B puede ser 1. Entonces, imprimo A, 0 es menor que 1. Sí, imprimo B. Luego imprimo C. 1 es menor que 2. Sí, imprimo D y luego imprimo E. Vean que con un caso de prueba logré que se ejecutaran todas las sentencias del programa. ¿Sí se entiende? Porque vean que los if son independientes, no están anidados. Preguntas. Ok, el mismo programa. ¿Cuántos casos de prueba necesito para lograr una cobertura de decisión? 4. Y 4, Anthony. Sí, pero primero falso y verdadero y el de abajo también, no sé.
Pero yo creo que con 2. ¿Cuáles, Sebastián? ¿Cuáles dos? De ahí una como que A sea verdadero y digamos B también y el otro como que los dos sean falsos. Ajá, podemos utilizar el caso de prueba anterior, ¿verdad? El caso de prueba 1 sería A igual 0 y B igual 1. Ahí estoy evaluando las dos decisiones como verdaderas, ¿verdad? Y el caso de prueba 2 podría ser A igual 5 y B igual 5. Ahí estoy evaluando las dos decisiones como falsas, ¿verdad? ¿Por qué? 5 es menor que 1, no. 5 es menor que 2, no. Entonces, con el primer caso de prueba, evalúo las dos decisiones verdaderas. Y con el segundo caso de prueba, evalúo las dos decisiones falsas. ¿Te queda más claro, Anthony? De ahí, ¿qué le digo? Profesora, Sí, ¿no se podría evaluar con que la primera sea verdadera y la otra falsa y viceversa? ¿O eso no cuenta sí, como caso? sí. Podrían haber sido dos casos de prueba donde evalúo uno verdadero y la otra falsa y luego al revés. La cantidad de casos de prueba no va a cambiar, sigue siendo dos. Lo que va a cambiar es los datos de prueba. ¿Sí me explico, Fonseca? Sí, pero creo que entonces no me quedó clara la decisión. Entonces, siempre se toma un camino diferente, pero no se tienen que tomar en cuenta todos los caminos en sí, todas las combinaciones, por decirlo de alguna manera. Sí, no, aquí no nos interesan todas las combinaciones. Lo que nos interesa es que la decisión sea evaluada como verdadera y como falsa. Digamos que este es un conjunto de casos de prueba que nos serviría para eso y usted lo que está proponiendo es que utilicemos otro conjunto de pruebas que sería diferente. Por ejemplo, yo podría utilizar como caso de prueba 1 A igual 0 y B igual 5. Ahí estaría evaluando A como verdadero y B como falso. Y el segundo caso de prueba entonces sería A igual 5 y B igual 1. Ahí estaría evaluando el primer if, la primera decisión como falsa y la segunda decisión como verdadera. Pero serían dos casos de prueba, digamos, siguen siendo dos, pero dos casos de prueba distintos. Cualquiera de los dos conjuntos es válido. Ok, entonces ya creo que sí me quedó claro. Digamos que si estuviéramos en un examen, este examen tendría dos respuestas correctas. Podría ser la respuesta 1 o podría ser la respuesta 2. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Tengo que desconectar esta cosa pues si no se pone loca. Voy a pasarles lo que no recuerdo es, déjenme revisar si tengo habilitado el formulario.
Creo que sí está habilitado. Creo que podríamos, en realidad son 1, 2, 3, son 4 preguntas. Son de marcar con X. Podríamos dar unos 15 minutos. Entonces, a la 1:40 revisaríamos. Bien, profe. Ok. La primera pregunta decía que cuál afirmación es cierta sobre el número mínimo de casos de prueba para lograr cobertura de sentencias y cobertura de decisiones para el siguiente algoritmo. En este algoritmo, vean que solo había una decisión en la línea 4. Entonces, con un caso de prueba se lograba cobertura de sentencias, pero para cobertura de decisiones se necesitaban 2 casos de prueba, ¿verdad? Para evaluar la decisión como verdadera y como falsa. ¿Cuál afirmación es verdadera con respecto a este algoritmo? Aquí vean que tengo 2 decisiones. Y en este caso se necesitaban 3 casos de prueba para lograr cobertura de sentencias, porque vean que las decisiones están anidadas. Entonces, para entrar a la línea 7 se necesitaba un caso de prueba, para entrar a la línea 9 otro y para entrar a la línea 11 otro. Y para cobertura de decisiones pasaba exactamente lo mismo, ¿verdad? Evaluaba este if como verdadero, entro aquí, luego lo evaluaba como falso y este como verdadero. Y eso me permitía entrar aquí y luego tenía otro caso de prueba donde evaluaba estos 2 como falsos para poder ingresar aquí. 3 casos de prueba para cobertura de decisión. En ese otro algoritmo lo que me preguntaban era el número de casos de prueba mínimo para cobertura de condición. Dice que eran 4. ¿Por qué 4 casos de prueba para cobertura de condición? Bueno, en este caso, en esta decisión, perdón, tengo 2 condiciones. Entonces recuerden que tengo que agregar un caso de prueba adicional para poder ejecutar esta decisión como, esta condición, ¿verdad? Como verdadera o como falsa. Y aquí lo que me pregunta es cuántos casos de prueba necesito para lograr una cobertura de sentencia. En para este algoritmo se necesitan 2 casos de prueba, ¿verdad? Porque tengo un else. Entonces, podría evaluar la condición 1 como verdadera y la condición 2 como verdadera. Y luego la condición 1 como falsa. Y como ya esta la evaluó como verdadera, puedo evaluarla como verdadera o como falsa. No hay problema. Pero sí necesitaba un segundo caso de prueba para evaluar esta condición de statement 2. Sí. ¿Puede explicar otra vez la de 4? Es que esa no la entendí y la tuve mala. Esta. Ajá. Ok, recuerden que es cobertura de condición. Necesito evaluar cada condición como verdadera y como falsa. No sé si aquí yo puedo. No. Escribir. No me deja. Yo puedo tener un caso de prueba. Ven que lo que recibe son 2 fechas.
Entonces, primero evalúa el mes. Entonces, yo podría tener el mes 5 y el mes 6. Y eso me retorna 0. Con este caso de prueba, evalúo la decisión como verdadera. Luego podría evaluarlas un segundo de caso de prueba al revés. Mes 6 y mes 5. Los meses no son iguales, entonces aquí recuerden que ya. Lo que pasa con el AN es que recuerden que con solo que este sea falsa, ella ya no evalúa el resto, ¿verdad? Entonces ya la decisión la estoy evaluando como falsa. Y entonces retorno 1. Ese es el segundo caso de prueba. Tengo un tercer caso de prueba en donde los meses son iguales y el día de la fecha 1 es menor al día de la fecha 2. Entonces, digamos que aquí sería 5 y 5. Eso es verdadero. Ya evalué entonces esta condición como verdadera y como falsa. Y aquí 5 y 6. Entonces, 5 y 5 y 5 y 6, retorno 0. Pero vean que todavía no he evaluado esta condición como falsa. O sea, cuando los meses son iguales, pero el día es mayor, el día de la fecha 1 es mayor al día de la fecha 2. Por eso es que se necesitan 4 casos de prueba, ¿verdad? Porque con 3 casos de prueba no necesariamente me alcanza para que esa condición sea evaluada como falsa. No sé si me logré explicar. Más que todo es por la concatenación de condiciones que hay en el segundo if. Sí, es por la estructura de las decisiones. Andrés, creo que era que me estaba preguntando, ¿sí quedó más claro? Profe, sí, ya con eso me quedó claro las 4. Hay que como que hacer, es que yo no sabía eso de que, bueno, supongo que sí lo sabía, pero para este caso, el que si el igual, digamos, no era igual, entonces ya hasta ahí llegaba, no se contaba la siguiente condición. Vamos a ir al receso y regresamos para que el tema no me quede como tan cortado a las 2:10.